En la inmensa historia de la Segunda Guerra Mundial hay relatos que casi se han perdido en el tiempo. Hoy vamos a poner el foco en uno de ellos. La historia de cómo México, una nación que se había declarado neutral, acabó enviando a sus mejores hombres al corazón de la batalla. Esta es la increíble historia del Escuadrón 201, las Águilas Aztecas. Estamos en mayo de 1942. En medio de la soledad del Océano Atlántico, la guerra, que para muchos en México parecía algo lejano, de repente golpea a la puerta de casa. Un submarino alemán ataca sin previo aviso, y esa agresión se convierte en la chispa que lo cambiará todo para la nación. Para entender bien por qué esto fue tan decisivo, tenemos que dar un par de pasos atrás. México llevaba tiempo manteniendo un equilibrio muy delicado, sobre todo por las tensiones con Estados Unidos por la expropiación petrolera. Tras Pearl Harbor, la cosa se tensó y se rompieron relaciones con el eje, pero la gota que colmó el vaso fue sin duda el hundimiento de los petroleros Potredo del Llano y Faja de Oro. Ojo, no eran barcos de guerra, eran buques civiles. Un ataque así ya no dejaba lugar a dudas. El presidente Ávila Camacho tenía la justificación moral y política para tomar una decisión que marcaría la historia. México entraba en la guerra. Claro, declarar la guerra es el primer paso. Pero se necesitan soldados. Y México no iba a hacer un simple gesto simbólico. Se puso en marcha un plan muy serio para crear una unidad de combate de élite, un grupo de hombres escogidos que llevarían el estandarte mexicano a los cielos más peligrosos del planeta. 290. Quedémonos con esa cifra. No es solo un número, representa a los hombres que fueron seleccionados, lo mejor de la Fuerza Aérea Mexicana. Y es muy importante entender que no eran únicamente pilotos, no, formaban una unidad completamente autónoma, mecánicos, armeros, personal de inteligencia, básicamente un pequeño ejército en sí mismo, preparado para operar a miles de kilómetros de su hogar. Su entrenamiento en Estados Unidos fue, para qué andarnos con rodeos, una auténtica salvajada. Tuvieron que superar obstáculos que iban mucho más allá de lo militar. Primero, el idioma, luego algo tan crudo como el racismo de la época en el sur del país, y por encima de todo, el reto técnico. Aprender a volar y mantener una de las máquinas de guerra más complejas y avanzadas del momento. Tenían que demostrar que estaban a la altura de los mejores pilotos del mundo. Y esta era la bestia que tenían que domar, el Republic P-47 Thunderbolt, al que llamaban The Jag, el cántaro. Fijaos en las especificaciones, un motor potentísimo y muy resistente, y un armamento de 8 ametralladoras calibre 50. Esto lo hacía letal contra objetivos en tierra. Su misión principal, el apoyo aéreo cercano. Eso significa volar bajo, exponiéndose directamente al fuego antiaéreo enemigo. Cada salida era literalmente jugarse la vida. Bueno, pues el entrenamiento terminó, y llegó el momento de la verdad. Su destino no fue el frente europeo, como muchos podrían pensar, sino un escenario si cabe más brutal, la jungla del Pacífico. Allí, la guerra contra el Imperio del Japón se estaba librando con una ferocidad tremenda. Fueron integrados en la Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos, con su base de operaciones en la isla de Luzón, en las Filipinas. La misión era vital, atacar las posiciones japonesas que estaban muy bien atrincheradas para así poder abrir paso a la infantería aliada. Eran, en toda regla, la punta de lanza de los ataques. 59 misiones de combate en apenas 3 meses, entre junio y agosto de 1945. Esto no es solo una estadística, refleja un ritmo de operaciones frenético, una tensión constante bajo fuego enemigo desde el primer día que llegaron al frente. Y esas misiones suman más de 2.800 horas de vuelo en combate, horas de puro peligro, pericia y valentía. No solo se dedicaron a barrer las defensas en Filipinas, también llevaron a cabo misiones de bombardeo de largo alcance hasta Formosa, lo que hoy es Taiwán, demostrando una capacidad y un alcance impresionantes. Pero en la guerra, la gloria siempre tiene un precio, y ese precio se paga con vidas. Ahora llega el momento de hablar de ese sacrificio y del legado que, a pesar de todo, nació de él. 5. De aquellos 290 hombres que partieron, 5 no regresaron. En la escala de una guerra mundial puede parecer un número pequeño, pero para sus familias, para sus compañeros, ese número era infinito. Nos obliga a detenernos y a pensar en el coste real de su gesta. Es de justicia que sus nombres sean recordados. Capitán Pablo Rivas Martínez, Teniente Héctor Espinosa Galván, Teniente José Espinosa Fuentes, Teniente Mario López Portillo y Teniente Fausto Vega Santander. Ellos fueron el precio de la gloria. En noviembre de 1945, los que sí volvieron fueron recibidos exactamente como lo que eran, héroes.
El zócalo de la Ciudad de México se llenó hasta la bandera para aclamarlos. No fue solo un desfile militar, fue una nación entera abrazando a los hijos que habían luchado por su honor al otro lado del mundo. Y aquí está la verdadera trascendencia del Escuadrón 201, algo que va mucho más allá de las medallas. Su sacrificio fue el símbolo de la transformación de México. El país dejó de ser visto como una nación aislada y principalmente agraria y pasó a ser considerado un aliado estratégico, moderno y con capacidad técnica. Su valentía en el campo de batalla ayudó a redefinir la identidad de México ante el mundo entero. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta compleja. La participación del Escuadrón 201 le dio a México un sitio en la mesa de los vencedores, aceleró su modernización. Pero, ¿valió la pena? ¿Compensó ese beneficio geopolítico el sacrificio de esas 5 vidas? Es una pregunta que nos obliga a sopesar el coste humano frente al progreso de una nación. Y la respuesta probablemente no esté en los libros de historia, sino en la reflexión de cada uno.